Ahora le voy a explicar qué es lo que pasa. Porque dio en el clavo. No es tan así. Y se lo voy a explicar también a usted que está en su casa tomando un matecito o está en el trabajo. Vamos a ver qué pasa, porque realmente ha cambiado, le diría en las últimas 48 horas, todo lo que es el mapa geopolítico. Y tenga mucho cuidado y escuche con muchísima atención, porque está lleno de vericuetos diplomáticos, esto que está pasando en este momento. Y se lo voy a tratar de desglosar de la manera más simple posible. Vayamos al principio. Trump, ¿qué pasó? Detiene los ataques. Yo pregunto, por el momento, Trump no pudo realmente con Irán. Esa es la realidad, porque quien cerró el estrecho de Hormuz fue Irán. Quien, digamos, descalibró el precio del petróleo fue Irán. ¿Se entiende? O sea, no era tan fácil todo como creía. Mando la flota, mando a los aliados, mando yo, y acá pasa quien yo quiera, y es agua jurisdiccional internacional, y que pase todo el mundo, y estabilizo el precio del petróleo. Eso en una primera etapa no se pudo hacer. Irán en ese momento, la verdad, y voy a usar una palabra, si se me permite un vulgarismo, no se achicó, concentró todas sus fuerzas en Hormuz y dijo no, acá van a pasar lo que la Guardia Revolucionaria iraní permita, y ahí empieza el conflicto. ¿Qué puede pasar ahora? Hay dos opciones. Una, ¿qué dice Trump? Que si realmente no hay una salida a esto diplomática, consensuada, él no descarta, y escuche bien esto, que sería realmente una catástrofe de magnitudes insospechadas, se lo puedo asegurar, una invasión por tierra. Sabemos que la invasión por tierra es muy peligrosa, se pierden muchísimas vidas humanas, mucho más que poner barcos amenazantes. La verdad que el conflicto generaría una escalada realmente muy potente. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que está haciendo diplomáticamente? Está avisando. Dice, bueno, freno los bombardeos con Irán, admito que vamos a tratar de hablar, de sentarnos diplomáticamente, pero si fracasa la negociación, voy a ir con todo. Trump confirma que Estados Unidos mantiene conversaciones muy profundas con Teherán para, digamos, tratar de intentar un acuerdo que ponga fin al conflicto. También pensemos que si puede sostener todo lo que significa la guerra en Irán y los distintos conflictos que tiene. Hoy escuchaba en la BBC de Londres un comentario que decía, ¿podrá Estados Unidos sostener todos los conflictos que tiene? ¿O se quedará sin armas? ¿O se quedará sin municiones? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque la verdad es que tiene muchísimos conflictos en este momento, tiene que sostener militarmente un montón de cosas, y piense en lo que es la disparidad. Con un dron que vale, supóngase, vamos, un par de miles de dólares, realmente el otro día le habían averiado un barco que vale millones de dólares. O sea que irán con pocos recursos, estrangulando la parte de Hormuz, con minas submarinas, con algún que otro misil y algún que otro dron, obviamente con un presupuesto muchísimo menor que el que necesita Trump para parar la hondanada. Irán va bien. Ahora el tema es que Estados Unidos gasta millones de dólares en tratar de poder defender ese paso. ¿Se entiende por qué ahora vamos un pasito atrás y decimos, vamos a parar, sentémonos? Por eso él dice, conversaciones muy serias con Teherán. ¿Por qué? Porque no puede seguir sosteniendo un presupuesto militar tremendo en los distintos focos que tiene, y sobre todo en el tema de Irán. Y por otro lado, los iraníes tienen una defensa del lugar muchísimo más barata, si se me permite la palabra, ¿no? Después, las frases de siempre, ¿no? Todas las personas que tratan con Irán me pidieron no dispares. Esto hay que ver si realmente le pidieron
o es más de su estilo retórico. Y no nos olvidemos también que hay un personaje en este momento que está por todo el tema del funeral de Graham, que es Benjamín Netanyahu, que le viene, y si se me permite otra expresión también más cotidiana, como anillo al dedo. El que esté Benjamín Netanyahu ahí, tenerlo a mano, poder charlar con él y conversar todo lo que es el tema del Líbano, del sur del Líbano. Irán ya dijo, o me retiro las tropas de acá, o acá no hay nada. Esta reunión va por lo menos a ser un puntapié inicial para ordenar eso. Yo creo que lo que va a tratar de hacer Trump es ordenar, por supuesto, con Netanyahu todo lo que es el tema del retiro de tropas. Vamos a ver si lo logra y después, si todo esto, si funciona la diplomacia, por supuesto, si lo logra, perfecto, se sentará con Irán, decir, bueno, ya te arreglé lo de Israel y ahora vamos a arreglar lo de Hormuz y todos felices. Si esto no llega a ser así, si no se puede realmente llegar por la vía diplomática hacia un camino, digamos, de paz sin disparar un solo tiro, la cosa se va a complicar y bastante. En las negociaciones internacionales la fuerza puede abrir el diálogo, pero solo la diplomacia puede convertir una tregua en una solución duradera. Lo que tenemos que esperar entonces, una vez explicado todo esto, por un lado el presupuesto armamentístico de Estados Unidos, que realmente es muy importante para poder sostener todo lo que está pasando en Medio Oriente, es todo un tema también. Y por otro lado, Irán, que exige sus cosas, que ya sabemos, el paso del estrecho de Hormuz con el peaje y todo lo que necesita, y también ingrediente de Netanyahu. Veremos qué es lo que pasa esta semana. Hay que estar atentos, pero les pido, por favor, para redondear, escuche bien, porque el entramado diplomático es bien complejo. Y como les decía recién, Irán afirma que Estados Unidos quedó atrapado en un pantano. O sea, es lo que le decía recién. Todo esto que Estados Unidos pensó que en una semana, en un mes, se iba, por supuesto, con su poderío militar tremendo, a aplastar y enseguida se iba a adueñar de todo lo que es el estrecho de Hormuz. No fue así. Así lo afirma, por supuesto, en Irán. Una de las críticas más fuertes que hace hacia Estados Unidos, el gobierno iraní aseguró que Washington quedó atrapado en el conflicto. Según Teherán, generó con sus propias acciones militares, generó todo este conflicto y rechazó que pueda controlar la evolución de la guerra o el mercado petrolero internacional, que era lo que le explicaba recién. Por un interrogante es, ¿puede sostener la guerra desde el punto de vista económico? Por otro lado, tampoco pudo sostener el valor del precio del petróleo internacional. O sea que ahí va tomando, digamos, más forma todo lo que le explicaba desde el punto de vista diplomático. Por eso lo que dice el ministro de Exterior de Irán es muy claro. Está atrapado en un pantano tras iniciar una guerra contra la República Islámica, porque en definitiva no pudo apoderarse del estrecho de Hormuz como él pensaba. Durante una conferencia de prensa en Teherán sostuvo que Washington esperaba provocar el colapso de Irán en pocos días y reforzar su rendición. Sin embargo, aseguró que después de 5 meses de conflicto, Estados Unidos continúa involucrado en una situación que, según su versión, ya no puede controlar, que era lo que le explicaba recién. Y para ir redondeando, creo que ya con esto tiene un panorama global de lo que está pasando bastante importante. Más allá de del discurso político, estas declaraciones forman parte de una estrategia comunicacional de ambos gobiernos. Acá traza muchísimo todo lo que es la estrategia en retórica política, que es la que le pedí que observara al principio. En los conflictos internacionales, la narrativa pública también busca fortalecer posiciones internas y evitar señales a aliados y a otros adversarios, por supuesto. Y para redondearle y que le quede todo bien ordenadito, en geopolítica las palabras también forman parte del escenario de confrontación y pueden influir sobre el desarrollo de una crisis.
Todo esto, como le decía recién, vamos a esperar. Estas 1 o 2 semanas van a ser claves para ver a dónde apunta el conflicto, si a una decisión militar o si a una decisión diplomática. Esto, la verdad que es muy fuerte desde el punto de vista diplomático y reclamó, entre otros de los puntos medulares de la conversación, que estaba muriendo mucha gente joven. La verdad es que lo llamó a reflexión un poco a Putin para que tomara conciencia realmente de lo que está pasando desde el punto de vista, por supuesto, diplomático. Si bien ellos tienen una relación bastante estrecha, y el presidente de Kazajistán también tiene una relación, digamos, moderada con Ucrania, digamos, una relación de respeto, más que nada. Está más del lado de Rusia, pero tiene una relación de respeto con Ucrania. Y volvió a señalar como, digamos, posible camino diplomático, realizó un planteo durante la reunión que sostuvo con el mandatario, reformular lo que él denomina la fórmula de Estambul 2.0, al considerar que ese mecanismo había prometido obtener resultados significativos en anteriores negociaciones. Les voy a contar un poco de qué trataba este tratado que en un momento medianamente había funcionado. Se componía de 3 ejes. Un eje era el congelamiento del conflicto, por supuesto. El número 2 era el retorno a las negociaciones por la vía diplomática. Y el número 3, las garantías de seguridad por las 2 potencias, por supuesto, que iban a cumplir lo que el tratado ofrecía. Esto fue un poco lo que fue a plantear. La verdad que aparentemente no fue tomado con gran aceptación por Putin, que indudablemente está parado en otra parte del conflicto. Tokayev clasificó al conflicto como de difícil de comprender y lamentó el costo humano, como les decía, de la guerra, al afirmar que están muriendo jóvenes y que esa situación debe terminar de inmediato. Las declaraciones tienen un peso político particular porque provienen de un aliado de Moscú, como les decía. O sea, está más del lado de Moscú que del lado ucraniano. Cuando un socio estratégico plantea públicamente la necesidad de negociar, también refleja la preocupación regional por la que la prolongación del conflicto y sus circunstancias indudablemente están marcando a los 2 países. En los conflictos prolongados, incluso los aliados más cercanos pueden comenzar a reclamar que la diplomacia vuelva a ocupar el lugar que hoy por hoy ocupan las armas. Esperemos que esta charla logre sus frutos y que se pueda retomar, aunque sea un camino de conversación en un lapso bastante breve, ¿no? Y volvemos contra los ataques de los petroleros de Arabia Saudita suscitados la semana pasada. Países realmente están con mucha bronca porque saben que esto fue subvencionado tanto por Irak como por Irán. Los gobiernos de Siria, Omán y Kuwait son los que realmente expresaron este descontento contra los ataques efectuados con drones en infraestructuras petroleras de Arabia Saudita. El tema es que volvieron a cargar las tintas y que todos estos ataques fueron financiados, como les decía, por milicias respaldadas tanto por Irán como por Irak. Y también es una grave violación a la soberanía de Arabia Saudita y una amenaza a la estabilidad del Medio Oriente. En respuesta de los hechos, las autoridades de Bagdad ordenaron una investigación para determinar si su territorio iraquí fue utilizado como plataforma de lanzamiento de drones. Están tratando de ver de dónde partió todo este ataque, por supuesto, para responsabilizar de manera concreta a la nación
que responsable de originar estos ataques que por supuesto ponen en peligro a todo Medio Oriente. El gobierno iraquí afirmó que la investigación busca establecer lo ocurrido y ratificar su compromiso con la seguridad regional. Por su parte, la monarquía saudita advirtió que se reserva el derecho de responder los ataques. Por eso le decíamos, esta situación habría otro foco también de violencia y de conflicto. O sea, en esta parte del Mar Rojo, que era quizás una parte un poco menos transitada que el estrecho de Hormuz, pero era una vía franca para el tránsito marítimo. Pero ahora, al ponerse en conflicto con los ataques producidos a Arabia Saudita, generan un conflicto adicional y sobre todo cuando esto se hace en un oleoducto de petróleo o se ataca al transporte que, por supuesto, lleva el combustible, ¿no? Más allá del impacto inmediato, los ataques sobre la infraestructura energética afectan un punto sostenible en la economía global. Cuando el suministro del petróleo entra en riesgo, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del escenario del conflicto, que es lo que está pasando ahora. No es solamente un ataque, se abre un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente, donde por supuesto lo que es todo el tema de la seguridad energética sigue siendo uno de los principales factores, digamos, que condicionan el equilibrio geopolítico internacional. Todo este problema, por supuesto, está emparentado con el tema básicamente de la seguridad energética. Así que bueno, esperemos que se calmen las aguas y que no se vuelvan a provocar este tipo de conflictos y los ataques contra Arabia Saudita por lo menos se suspendan para que quede esa fracción del Mar Rojo libre para el libre comercio, valga la redundancia, del hidrocarburo. Seguimos con Venezuela y ahora con la palabra de Corina Machado, que se negó totalmente a hablar y a tener cualquier tipo de acercamiento con la oposición. El argumento que ella esgrime, dentro de todo, es bastante lógico porque dice, ¿cómo yo voy a participar de una charla con una oposición para discutir y evaluar un programa que se hizo en el 2015, el cual yo no formé parte, no tuve absolutamente nada que ver, y las consecuencias de dicho esquema de gobierno, tampoco yo soy la responsable? O sea que dejó vedado cualquier tipo de acercamiento con la presidenta interina, por supuesto, porque no participó de las políticas chavistas de aquel momento, entonces se niega a tener un acercamiento de ese estilo. Todo esto ya lo habíamos visto la semana pasada, que estaba bajo, si se permite la palabra, el paraguas de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos respaldaba esta suerte de diálogo entre la oposición, digamos, y la presidente interina que ahora está bajo quizás la tutela de Estados Unidos. También cabe destacar que hoy, o sea, ya martes 28 de junio, se cumplen 2 años de los comicios electorales en Venezuela y la verdad que el partido liderado por María Corina Machado convocó a sus seguidores a una movilización en Caracas para mañana, martes 28, que se cumplen 2 años de los comicios presidenciales en que la oposición denunció como fraudulentos tras por supuesto, provocación y por el mensaje que luego de los comicios emitiera Nicolás Maduro, que se declarará él mismo como vencedor. Esta convocatoria busca recordar el segundo aniversario de un proceso electoral marcado por el rechazo de gran parte de la ciudadanía. No sé si recuerdan
todas las manifestaciones y los movimientos que hubo en ese momento cuando se producía lo de los comicios, que no llegaban las urnas y toda esa suerte de espectáculo montado por Maduro, que la verdad fue para todos, para todo el pueblo muy triste, ¿no? Lo que se busca ahora en esto es, por supuesto, es reconfigurar ese momento, recordar estos 2 años de los comicios presidenciales que la oposición ganó y que Nicolás Maduro los declaró fraudulentos. La verdad que por el momento, tanto de un lado como del otro, o sea, de la oposición como de la presidenta interina, no hay ningún tipo de posibilidad o de acercamiento a una conversación como para poder ponerse de acuerdo, para poder organizar un proceso democrático, ¿no? Esto también lo expresa en un texto González Urrutia, ¿no?, que participaba de la fórmula con Machado. Así que hay que ver si se logra entre la oposición y quien está ahora, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, algún tipo de acuerdo o convenio para que se pueda conversar hacia un proceso que permita nuevamente la realización de elecciones y recuperar, por supuesto, la ansiada democracia que Venezuela tanto necesita y merece, por supuesto, ¿no? Y el presidente de Cuba, Díaz-Canel, vuelve a denunciar otra vez a Estados Unidos como, y utiliza una palabra muy fuerte, como genocida. La verdad que la suerte de sanciones que ha aplicado sobre la isla, recuerdan que el último barco de petrolero de Universal tampoco lo dejó llegar a la isla, los apagones que son frecuentes y el sufrimiento realmente que está sufriendo, valga la redundancia, todo el pueblo con... hay zonas donde tienen 14, 15 horas de apagones y Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de buscar apropiarse de la isla mediante una política genocida. Recuerdan que en una de las conversaciones Donald Trump dijo que si lograban cambiar de sistema podría ser que se acercara a Estados Unidos. Lo que estaba hablando es cambiar todo lo que es la cúpula, por supuesto, política y todo lo que es el sistema que hasta ahora político que tiene, por supuesto, Cuba. El presidente denunció duramente durante la conmemoración del 73 aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, que es, digamos, el día que, liderados por Fidel Castro, protagonizaron el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba y de forma simultánea el cuartel de Céspedes. Esto fue, digamos, hace 73 años y es una fecha, por supuesto, relevante para el gobierno cubano. El tema es que estas declaraciones que se emitieron en el escenario de creciente tensión bilateral, en donde el gobierno cubano reitera el rechazo de las medidas punitivas impuestas por la administración estadounidense, dice, como estamos viendo en el graph, que quieren apropiarse de la isla a toda costa. ¿Se acuerdan que hace aproximadamente 15 días también Estados Unidos le había enviado un barco a las costas, todo para poder ejercer presión? La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí tenemos en claro es que cada vez la presión tanto económica como de suministros a la isla cada vez es mayor y el pueblo sufre, por supuesto, las consecuencias de medidas que es muy difícil sostener. La semana pasada hablábamos también de todo el problema que tenía desde el punto de vista turístico con los abastecimientos, o sea que la situación social en Cuba es realmente grave y se suma, por supuesto, los comentarios de Díaz-Canel
con respecto a Estados Unidos. Esperemos que las aguas se calmen y, como siempre decimos, que traten de buscar una vía de diálogo diplomática que aparentemente se ve muy lejana.